Buen día, doctora Cindy, compañeros presentes. Bueno, en esta ocasión vamos a realizar la sustentación del proceso de atención de enfermería en el paciente adulto mayor con diabetes mellitus. Bien, como parte introductoria, vamos a tener que el proceso de atención de enfermería es la aplicación del método científico en la práctica asistencial enfermera, siendo asimismo de vital importancia porque nos va a permitir brindar cuidado a los pacientes, ¿no? Ya sea de una forma racional, lógica, sistemática, y asimismo está conformado por 5 etapas, ¿no? Las cuales son en este caso la valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación. Bien, la primera etapa, que es la valoración, aquí vamos a englobarlo como un proceso organizado, sistemático, de la recopilación de datos sobre el estado de salud del paciente, ¿no? Que posteriormente vamos a explicarlo según el enfoque con diabetes mellitus. Y en el siguiente, en este caso, el diagnóstico, se enumera el problema real, ¿no? En este caso, y potencial del paciente. En cuanto a la planificación, considerada como la tercera etapa, aquí eh, se relata la organización del plan de cuidados con el fin de determinar las prioridades, plantear los objetivos y asimismo elaborar intervenciones y actividades de enfermería, ¿no? En cuanto a lo que es la taxonomía NIC. En la cuanto a la ejecución, es llevar ya a la práctica el plan de cuidados en el paciente. ¿No? Aquí también se van a realizar intervenciones, pero esas van a estar dirigidas a la resolución de problemas y necesidades asistenciales. Y bueno, finalmente, en la evaluación se resuelven los diagnósticos establecidos y siendo partícipe dos criterios importantes, ¿no? Por ejemplo, lo que es la eficacia y la efectividad. Bueno, con respecto al capítulo 1, tenemos la etapa de valoración. En ese caso, tenemos al paciente de iniciales JF con la edad de 16, ¿no? Que al realizar la valoración de enfermería en su domicilio, el cual se ubicaba en la ciudad de Lambayeque, esto nos refiere a través de la anamnesis un importante antecedente, el cual era hipertensión arterial, ¿no? En este caso le hicimos al paciente unas pequeñas preguntas, la cual primero, si hacía él actividad física, él nos refirió que exactamente hacía una vez por semana y solo era 30 minutos. En la parte de nutrición, nosotros le hicimos pequeñas preguntas, la cual consistía que mencionó que consumía arroz, pan, excesivas grasas casi todos los días, así como a una alta cantidad de azúcares, sobre todo por las tardes, ¿no? Que él consumía bastante y comía fuera de casa. También él nos comentó que al momento de la parte de eliminación, él por lo general diariamente tomaba o toma 5 a 6 litros de agua diarios, por lo cual él tenía también un exceso de orina, un alto volumen de orina, por lo cual iba cada rato al baño, ¿no? También el dolor que él se quejaba y de caminar ni pararse, ya que le dolían mucho las piernas, ¿no? Nosotros en el momento del examen físico lo que pudimos evidenciar que el paciente sí, efectivamente tenía un edema en la parte de miembros inferiores y por lo cual eso es lo que le causaba la molestia y no le permitía estar mucho tiempo de pie ni de caminar tampoco. En la parte de datos antropométricos, tenemos que dentro del examen físico tenía el peso de 80 kilogramos, así como una talla de 1,63 m, lo cual nosotros al sacar el índice de masa corporal evidenciamos que estaba alto, que tenía de 30,1 kilogramos. Lo que evidenciamos aquí que el paciente estaba con sobrepeso, ¿no? En este caso, en la parte de signos vitales, a la hora de tomar la parte de presión arterial, nos dimos cuenta que también estaba un poco elevada, pero eso no o tiene la patología de hipertensión arterial, ¿no? Que era consecuente a eso. En la parte de frecuencia respiratoria se encontraba normal, al igual que en la toma de temperatura, estaba también normal. Siguiente. Bueno, aquí tenemos dos cuadros en los cuales voy a explicar acerca de los diagnósticos, ¿no? Sí, los diagnósticos o hipótesis que teníamos en ese caso del paciente. La primera, que era la más resaltante en la parte de obesidad.
¿no? Tenemos que el dominio de nutrición y clase 1, ingestión. Por lo cual, sabemos que ese es un problema en el cual un individuo acumula un nivel de excesiva grasa y sexo, ¿no? Que excede los niveles de sobrepeso. En este caso, recordemos que es un paciente masculino de la edad adulta, ya tiene 60 años de edad. En las características definitorias de la persona tenemos el peso de 80 kilogramos, una talla de 1,63 centímetros, por lo cual el índice de masa corporal era mayor de 30, lo que pudimos nosotros ponerle el nombre de obesidad y ese, claro, estaba en tipo grado 1. En lo que respecta a características definitorias de Nanda, tenemos que en adulto índice de masa corporal era mayor de 30, ¿no? En el factor relacionado a población de riesgo sobre problemas asociados a personas, tenemos que el paciente aquí nos referido que el consumo excesivo de comida chatarras, así como grasas, pan, arroz, y también la realización mínima de ejercicio, ¿no? Que es una vez por semana y si podíamos ser exactos, eran 30 minutos. A lo que nosotros le preguntamos a él que por qué, y él nos mencionó que no tenía mucho tiempo, pero también era importante recalcar al paciente que ya que tenía un antecedente de hipertensión arterial, él tenía que estar al menos ejercitándose media hora, sí, pero al menos todos los días, las 7 días a la semana. No para disminuir esta patología, sino más bien para que él se mantenga activo y no recaiga o no tenga, en este caso, un infarto más adelante, ¿no? En la parte de factor relacionado a población de riesgo sobre problemas asociados al NANDA, también aquí nos menciona que el comer frecuentemente en restaurantes, así como alimentos fritos habitualmente, que en este caso era la condición que tenía el paciente, ¿no? Y la actividad diaria mínima, ¿no? No sería lo recomendable según al sexo y la edad, por lo que el mismo paciente, no, como no se estaba ayudando el mismo ni la realización de física ni el comer saludable, hacía que esta patología incrementara y en ese caso de grasa en todo su cuerpo, que en ese caso lo hacía ya obeso, ¿no? Tenemos que en la parte de diagnóstico de enfermería, el comer frecuentemente en restaurantes, o sea, fuera de casa, ¿no? No comer saludable, la mínima actividad física que él tenía, ¿no? Hacía que el paciente tuviera un alto índice de masa corporal. En la parte de etiqueta 2 hemos puesto como riesgo de nivel de glucemia inestable. Ya lo voy a explicar más adelante. El dominio 2, la parte de nutrición y de clase 4, que en este caso recordemos que cuando un paciente, al menos en este paciente, podríamos asociar o tener una hipótesis que el paciente presenta una diabetes mellitus o está en desarrollo, ¿no? Por lo mismo que sabemos que esta es una alteración metabólica. La parte de definición tenemos que es susceptible de variación de los niveles séricos de glucosa fuera de los niveles normales, ¿no? Que puede comprometer la salud. Tenemos que las características definitorias en la persona. Aquí no, el paciente mismo nos refería que su alto consumo excesivo de azúcares, ya sea en dulces, postres y mayormente en todas las tardes, los 7 días de la semana, ¿no? En la parte de características definitorias del NANDA, aquí nos dice que tenemos que tener una monitorización, hay una monitorización inadecuada en la parte de glucosa, ¿no? El paciente no estaba yendo a unos controles para ver cómo estaba su glucosa, sabiendo él que ya tenía o él consumía un alto consumo de azúcares, ¿no? En la parte de factor relacionado a población de riesgo sobre problemas asociados a personas, el mismo paciente también nos dijo que su consumo de frituras, azúcares y chatarra, comida chatarra exactamente, eran casi todos los días y era algo habitual que él tenía, ¿no? También que sabemos que el paciente mismo sabía solamente que la enfermedad se produce por el aumento de glucosa, pero exactamente no tenía una definición clara que él podía establecer en ese momento. En la parte de factor relacionado a la población de riesgo sobre problemas asociados al NANDA, se evidenciaba también el aumento de peso excesivo, ¿no? Era característico en él que al momento del examen físico nosotros pudimos verificar, ¿no? La parte de conocimiento sobre esta patología era insuficiente, la verdad, no sabía mucho, por eso ya no nos explayamos en el tema a la hora de hacerle preguntas al paciente, pero sí a la hora de nosotros darle un concepto previo que él ya debería saber y tenerlo claro, ¿no? En la parte de diagnóstico de enfermería tenemos que el riesgo de nivel de glucemia
era inestable por el aumento de peso, el conocimiento era insuficiente, no sabía mucho, ¿no? Y una inadecuada monitorización de la glucosa, que en ese caso creo yo que era súper importante para que el paciente lo tuviera en cuenta. Siguiente. Bueno, con respecto al capítulo 2, tenemos la etapa de diagnóstico. Aquí el factor que más prevalece o el diagnóstico que más prevalece sería la parte del riesgo de nivel de glucemia inestable, si nosotros lo queremos asociar a una diabetes mellitus. Por lo que mismo ya dije, pues el aumento de peso accesible que era notable, la parte del conocimiento que era insuficiente, que la persona no sabía exactamente sobre esta patología y la inadecuada monitorización acerca de la glucosa, ¿no? Él no tenía eh, él no iba exactamente a sus controles a verificar esto, ¿no? Bueno, con respecto al diagnóstico 2, y que también es un factor predisponente para diferentes enfermedades, era la obesidad. En ese caso, por lo que ya se mencionó, que el paciente no refería comer afuera de su casa, comer todos los días habitualmente exactamente alimentos fritos, su mínima actividad diaria que tenía no era nula con respecto al sexo y la edad, que también es factor predisponente para desarrollar otras patologías. Y en sí, al final todo eso se reduce o se resume en la parte del índice de masa corporal que era mayor de 30 kilogramos, ¿no? Bien, continuando con el capítulo 3, en este caso, en la etapa de la planificación, vamos a detallar aquí, eh, como ya mencionaba, ¿no? Mi compañera Mireia, sobre el diagnóstico de enfermería, ¿no? Asimismo, se prioriza, en este caso, el primer diagnóstico como es el riesgo del nivel de glucemia inestable, con el código 00179, debido al aumento de peso excesivo, conocimiento insuficiente de la gestión de la enfermedad y asimismo la monitorización inadecuada de la glucosa. Bueno, siguiendo en este caso la búsqueda a través de la taxonomía NOC, hemos considerado dentro del dominio 4, en la parte de conocimiento y conducta de salud, de la clase FF, perteneciente a la gestión de la salud. Asimismo, encontramos el código 1619 que refiere al autocontrol de diabetes. Para ello, hemos aplicado la escala de medición, la cual dentro de los indicadores nos referimos a las más importantes, como es en este caso controlar la glucemia y la información de síntomas de las complicaciones, por la cual el paciente en controlar la glucemia nunca ha sido demostrado, porque en este caso el paciente no tenía en este caso el conocimiento debido sobre la enfermedad, y por ello en este caso debido a la ingesta de excesivos azúcares, eh, la glucemia ha estado en este caso inestable, ¿no? En este caso ha habido un aumento de la glicemia. Posteriormente, cuando vamos a aplicar en el enfoque con diabetes mellitus. Bien, en cuanto a la información de síntomas y complicaciones, pues solamente nos refiere a algunos síntomas principales, las cuales en realidad no enfoca todos los síntomas, por ello que hemos puesto raramente demostrado. Y bueno, en puntuación diana de resultado, según la escala es mantener a 1 y aumentar a 5. Entonces, en el siguiente resultado no vamos a evidenciar el dominio 2, que es salud fisiológica, específicamente en la clase I de regulación metabólica. Aquí encontramos el código 1006, donde vamos a englobar el peso, la masa corporal, porque recordemos que el paciente padece de obesidad, ¿no? Tiene un IMC de 30.1 kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a evidenciar aquí las intervenciones también de la enfermería NIC, ¿no? En este caso, la clasificación de intervenciones. Para ello, en el caso del autocontrol de la diabetes, vamos a encontrar la educación para la salud. Es por ello que aquí vamos a identificar los factores internos y externos para que puedan mejorar en este caso y el paciente pueda seguir una conducta saludable. Asimismo, determinar el conocimiento sanitario actual y las conductas del estilo de vida de los individuos, también involucrando a la familia, porque la familia tiene que, en el caso, brindar todo el apoyo al paciente, ¿no? Ya recordemos que todo es mancomunado, todo es de la mano para que se pueda lograr un buen pronóstico, ¿no? En este caso con el paciente y, como ya lo venía mencionando, ¿no? Implicar a los individuos, familias y grupos en planificación e implementación para la modificación de las conductas de estilo de vida.
Asimismo, también determinar el apoyo de la familia, los compañeros y la comunidad, aquellas que induzcan a la buena salud. En cuanto a la ayuda para disminuir el peso, aquí lo que más se recalca es ayudar a ajustar las dietas al estilo de vida y nivel de actividad. Asimismo, desarrollar un plan de comidas diarias con una dieta bien equilibrada, específicamente con pocas calorías y grasas, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque aquí también continúa la clasificación en la parte de NOC, en la cual también se solicita animar al paciente a comer frutas, verduras, cereales integrales, leche y productos lácteos, ¿no? Desnatados o semidesnatados, carnes magras, pescado, legumbres y huevos. Y además enseñar a calcular el porcentaje de grasa de los productos alimenticios para que con este fin eviten, ¿no? Eviten el consumo excesivo en grasas. Bien, retornamos a la diapositiva en la cual vamos a evidenciar el fundamento científico. Primeramente nos hemos guiado de 8 referencias bibliográficas básicas para poder fundamentar de acuerdo a los resultados NOC y las intervenciones NIC, ¿no? Teniendo en cuenta como la patología que presenta el paciente, en este caso como diagnóstico es la diabetes, ¿no? Por ello hemos considerado que la diabetes mellitus es considerada como una alteración metabólica caracterizada por la presencia de la hiperglucemia crónica, ¿no? Y generalmente se acompaña con alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono. Asimismo, tenemos que reconocer también los niveles de glucosa en sangre para poder, en este caso, prevenir algunos problemas de salud, ya como ello es un factor de riesgo la obesidad, ¿no? Que presenta el paciente. Y tenemos que reconocer que los valores normales de glucosa van a oscilar entre 70 a 110 gramos por decilitro. Asimismo, uno de los criterios diagnósticos para la diabetes mellitus van a ser, en este caso, la glucosa en ayuno mayor a 126 miligramos por decilitro. Ya se considera según la asociación, según ADA, ¿no? En este caso, a la Asociación Americana de Diabetes, eh, el dicho diagnóstico, ¿no? En la glucosa plasmática a las 2 horas de mayor a 220 miligramos por decilitro durante una prueba oral de tolerancia a la glucosa y asimismo también un patrón fundamental de la hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%, ¿no? Se refiere también a algunos pacientes con síntomas de hiperglicemia o también que presenten alguna crisis de hiperglucemia, ¿no? Por ejemplo, la glucosa al azar mayor a 200 miligramos por decilitro. También tenemos que definir la parte obesidad porque el paciente lo presenta y es un factor de riesgo también predisponente para la patología de diabetes mellitus, teniendo en cuenta el antecedente también que tiene el paciente, que es la hipertensión arterial, la cual esta se define como una acumulación excesiva de grasa, la cual es perjudicial para la salud. Asimismo, es factor de riesgo, como ya lo mencionaba, para otras enfermedades crónicas, entre las principales la diabetes mellitus, ¿no? Asimismo, en enfermedades cardiovasculares, inclusivemente también en las neoplasias, ¿no? Y tenemos que definir lo que es el IMC, ¿no? El índice de masa corporal, lo cual nos va a indicar la antropometría, ¿no? O sea, la relación entre el peso y la talla en el paciente. Asimismo, nos va a permitir también identificar las personas con normopeso, ¿no? Sobrepeso y obesidad. La alimentación saludable es fundamental en el paciente porque ya que cumple con la clasificación NIC, con las intervenciones que vamos a aplicar en el paciente para cambiar sus estilos de vida, en este caso una alimentación saludable, ya que como acá menciona, que cumple uno de los principales factores de promoción y mantenimiento de la buena salud. Y asimismo evitar, ¿no? Evitar en el paciente la comida chatarra. ¿Por qué? Porque en este caso se refiere a aquellos alimentos que poseen bajo valor nutritivo, porque contienen altos contenidos de azúcares, harinas, grasas, ¿no? Como refrescos, postres, dulces o cereales refinados. Y estos se vuelven perjudiciales porque ya que en este caso se provoca un exceso de energía, favoreciendo el incremento del peso corporal en el paciente. Por ello debemos, en este caso, involucrarlo a que disminuya ese tipo de alimentos de bajo valor nutritivo, ¿no? Vamos a pasar ahora sí al capítulo 4 con la etapa de la ejecución y, por ejemplo, lo que representa el registro SOAPI, ¿no? Por ejemplo, aquí en el acrónimo S, no, en este caso, nos refiere los datos subjetivos, lo que nosotros, bueno, en este caso el paciente nos refiere, ¿no? Por eso dice, el paciente refiere el consumo de frituras, azúcares y comida chatarra los 7 días a la semana. Como vemos y apreciamos que el paciente llevaba un desorden alimenticio, por así llamarlo, porque no,
no consumía lo que son alimentos nutritivos para él, ¿no? Entonces estaba perjudicando su salud. Y encima llevaba un desorden, en este caso alimenticio, acompañado también con una monitorización inadecuada de glucosa, porque se le evidenciaba algunos síntomas característicos de la diabetes, ¿no? Entonces, en cuanto al acrónimo O, vamos a evidenciar los datos objetivos, por ejemplo, en lo cuanto a lo que es la antropometría. Como ya mencionábamos, es básico hallar, en este caso en el paciente es fundamental el IMC, ¿no? Mira, presentaba 30.1 kilogramos por metros al cuadrado. En este caso, el peso se evidenció 80 kilos y la talla 1,63 m, ¿no? Estaba en un grado de obesidad tipo 1. En cuanto al acrónimo A, aquí se establece ya lo que es el diagnóstico. Bien, aquí, bueno, como diagnóstico de enfermería se establece el riesgo de nivel de glucemia inestable, ¿no? Eh, según el diagnóstico, o en este caso la taxonomía NANDA, ¿no? Asimismo con su código 00179. En el cuanto a la P, aquí en este caso viene lo que es viene a ser la planificación, ¿no? Aquí en este caso la participación de la taxonomía NIC, como ya habíamos considerado, ¿no? Entre estas principales intervenciones, como es identificar los factores internos y externos, ¿no? Determinar el conocimiento sanitario, implicar a los individuos, las familias, ¿no? Y asimismo determinar el apoyo de ellos. También la ayuda para disminuir peso era fundamental, como ya lo mencionaba anteriormente, el plan de las comidas diarias, ¿no? Cambiar una dieta bien equilibrada y animar al paciente a consumir alimentos saludables. Bien, en el caso de la intervención, aquí ya se escogen las actividades para desarrollar en el paciente, por ejemplo, como en este caso hemos acoplado, que es determinar el conocimiento sanitario actual y las conductas del estilo de vida de los individuos, familia, grupos Diana, la intervención de ellos para coadyuvar a mejorar el pronóstico del paciente, ¿no? Y así tenga un mejor pronóstico en cuanto a su salud, e implicar a los individuos, ¿no? Familias, grupos de planificación, implementación de los planes destinados a la modificación de conductas de estilos de vida, ¿no? En cuanto a la parte, al acrónimo E, aquí ya es lo que se espera en el paciente. Por ejemplo, observamos el resultado esperado logrado, ¿no? El paciente está comprometido a asistir con sus controles periódicos de glucemia y cumplir con el plan dietético, ¿no? En este caso, con la alimentación de forma saludable. Bien, en la parte del capítulo 5, lo que es en etapa de evaluación. Por ejemplo, acá, o como ya mencionábamos, ¿no? En el caso del diagnóstico de enfermería, vamos a priorizar, según la taxonomía NOC, el autocontrol de la diabetes, por la cual nuestro paciente logró un resultado esperado, ¿no? En este caso, se logró porque el paciente está comprometido a asistir con sus controles periódicos de la glucemia y asimismo se le implementó un plan dietético para alimentarse de forma saludable. Bien, acá como tenemos las referencias bibliográficas dadas en nuestro presente trabajo, las cuales están previamente citadas, ¿no? Con subíndice, para que puedan evidenciar en el fundamento científico. Bueno, continuando, acá tenemos los anexos. En este caso es un cuadro que nos va a decir cómo se desarrolla, ¿no? La diabetes mellitus en el cuerpo humano, y justamente hay que saber el concepto, la parte de etiología, ¿no? Así como la epidemiología a nivel mundial, cómo se encuentra esta enfermedad. Bueno, en primer lugar, la diabetes mellitus, ¿no? Es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no puede fabricar insulina suficiente, ¿no? Y no se aprovecha exactamente adecuado por las células beta. En este caso, la parte, ¿quién lo causa o la etiología, en este caso de esa patología, es porque ya sea por un trastorno autoinmune, ¿no? Hay mutaciones de varios genes y por aquí exactamente de la diabetes mellitus no se da por una predicción genética, también por una respuesta inmune a células beta, así como la destrucción de estas mismas, y hay una resistencia sobre todo de la insulina y por ende hay una hiperglucemia, y eso es lo que causa que haya diabetes mellitus, ¿no? En la parte de epidemiología, ¿no? En el mundo exactamente se cree estudios han demostrado que prevalecen adultos mayores de 18 años. También está aumentada
o al menos esta patología es mayor, es más frecuente en países de ingresos medianos, ¿no? Y la causa exactamente es de 1.5 millones de muertes en todo el mundo. Tenemos que en la parte de signos y síntomas, según al tipo de diabetes, en este caso sería tipo 1, de tipo 2 o enfermedades inmunitarias, ¿no? Lo que son los síntomas, aquí el paciente puede presentar una visión borrosa, entumecimiento o hormigueo, así como una pérdida de peso, boca y piel seca, ¿no? Dolores de cabeza. En la parte de niveles de atención que exactamente un hospital debería brindar, son exactamente tres tipos: primaria, secundaria y terciaria. Lo que respecta a la primaria, ¿no? Esta la cual va a estar. También se le debe brindar al paciente información sobre esta enfermedad, así como el control de peso, una nutrición adecuada, ¿no? Así como valoración médica, que en este caso el paciente puede recibir, ya que con los conocimientos previos que le hemos dado, él podría ir a informarse también a un centro médico. En la parte de lo que respecta al nivel de atención secundaria, bueno, aquí también va a estar conformada por una limitación del daño y diagnóstico. En la parte de limitación del daño, aquí va a estar por un cuidado de pies, ¿no? O parte de miembros inferiores, que en este caso ya sea por el mismo edema que también tiene el paciente, ¿no? O se puede, si una diabetes mellitus más avanzada o crónica, se puede decir, se puede hasta gangrenar, ¿no? También tenemos que tiene que tener precaución de heridas, ¿no? Así como abstención de alcohol, de cigarrillo. Y en la parte de diagnóstico tiene que hacerse pruebas sanguíneas, así como en este caso lo primordial serían niveles de glucemia. Y en la parte terciaria y última, esta la cual va a estar conformada por ejercicio físico, así como una alimentación balanceada, nutricional, una dieta, ¿no? Que debe seguir el paciente. Y por último, el impedimento de la mortalidad temprana. En este caso tiene que haber control para que sí, más adelante esta patología no avance y no sea mortal. Pues. Siguiente. Bueno, con lo que respecta a la parte de obesidad. Bueno, aquí el concepto previo, ¿no? Ese mayormente se basa por un incremento de peso corporal, por enfermedad nutricional, que hay una alteración, ¿no? En la parte metabólica, exactamente, así como una acumulación excesiva de grasa, el tejido adiposo en el cuerpo. Esto mayormente se caracteriza, ¿no? Por una imagen corporal irregularmente grande, insatisfacción exactamente con la apariencia, ¿no? El mismo paciente se siente desanimado, no tiene una expectativa de fracaso alta, perdón, así como porque les da miedo el que dirán, ¿no? Se preocupan más por las apariencias o el concepto que pueden tener de ellos, así como una baja autoestima. En la parte de ¿cómo se puede evidenciar? Bueno, existe primero una limitación de movilidad y un exceso de grasa. Si hablamos nosotros del exceso de grasa, esta va a estar o se va a definir por debajo del diafragma o de la pared torácica, la cual las dos van a incidir que hay una dificultad en la parte de respiración, ¿no? Y en eso se crea un apnea del sueño, perdón, que este es un síntoma característico de pacientes que tienen obesidad, ¿no? Porque por la misma acumulación de grasa que tienen, no duermen lo que deberían dormir y eso provoca que estén despiertos mayormente, ¿no? Y por la misma falta de oxígeno que ellos tienen, la dificultad que en ese momento requieren. En la parte de evidencia, ¿no? Como ya lo dije, el exceso de grasa, la limitación de la movilidad. Esto, por ejemplo, una limitación es estar de pie o caminar, que en este caso el paciente ya también lo está evidenciando por el edema de miembros inferiores que él tiene, ¿no? En la parte de clasificación, bueno, aquí se va a clasificar o al índice de masa corporal, ¿no? En la parte de la clínica, esta se va a estar dividida por endógeno o exógeno, y en la parte del índice de masa corporal, bueno, aquí hay valores ya establecidos, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud ya lo tiene previamente, como lo vemos en esta imagen, ¿no? Cuando hablamos de peso normal, cuando el índice de masa corporal está entre 18 a 24, cuando es sobrepeso es de 25 a 29 y ya se habla de obesidad a partir de los 30. Y si nosotros queremos verificar los grados, de 30 a 34 es tipo 1, obesidad tipo 1, de 35 a 39 es de tipo 2 y ya hablamos mayor de 40 es obesidad tipo 3 ya mórbida, ¿no? Eso es con respecto a la parte de anexos de nuestro trabajo. Bueno, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.